Continuemos entonces en la primera carta de Juan y sigamos viendo este hermoso tema de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver los versículos 26 y 27 del segundo capítulo, es decir, primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a estar en los versículos 26 y 27, solamente 2 versículos. Dice entonces la palabra de Dios: os he escrito esto sobre los que os engañan. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Le he puesto como título a esta enseñanza: permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en Cristo. Quiero hacer algo que no suelo hacer, aunque no lo voy a hacer de manera completa. Me explico. Quiero hacer algo que no suelo hacer, y es que les quiero contar una historia personal. Saben que no suelo hacer eso, pero digo que no lo voy a hacer de manera completa porque hay muchos que lo que hacen es predicar sus historias. Hoy vamos a predicar la palabra de Dios, pero quiero usar una ilustración de algo que me sucedió, pero solamente como ejemplo para lo que vamos a estar viendo, no que voy a predicar mi vida. Aparte de eso, solo es una historia que me parece hasta graciosa. Una de las cosas que a mí me parece, digamos, que me aterra es perderme. Pues no sé, yo creo que a todos. ¿A alguien le gustaría estar en un lugar donde no sabe dónde está perdido? Pues yo creo que a nadie le gusta eso. Pero a veces siento personalmente como que eso es algo como más fuerte en mi vida. Y una de las cosas es que si ustedes a mí me invitan a ir a alguna parte o me dicen, venga a mi casa y usted vive en otra parte y yo no sé dónde vive usted, a mí me da como temor, ¿no? ¿Y será que yo sí soy capaz de llegar? Pero gracias a Dios, porque hace algunos años se inventó algo, bueno, de hecho, más bien varias décadas, que se llama el GPS. No sé si alguien conoce lo que es el GPS, que es el posicionamiento global. Y gracias a Dios porque ya se inventaron los smartphones y se inventaron Google Maps. Entonces yo quiero contarles que últimamente a mí ya no me da miedo perderme, porque es que resulta que si usted tiene internet, tiene datos, tiene un celular y tiene Google Maps, Google Maps le dice dónde está usted y usted le dice a dónde quiere llegar y lo lleva. Y se los digo por experiencia, porque como les digo, ustedes me han invitado a otras partes. Y deme solamente la dirección de su casa, copio la dirección en Google Maps y me dice la ruta por dónde llegar, si hay varias rutas. Si usted no lo conoce, eso es maravilloso. En estos días me invitaron a almorzar en otra parte, en otra ciudad, unos hermanos, y allá llegué a la puerta de la casa gracias a Google Maps. Y lo más hermoso es esto, bueno, hermoso, ya estoy hablando como si fuera la palabra de Dios. Lo más increíble es esto: si usted se desvía, el GPS recalcula y él le dice cómo volver a tomar el camino. Así que usted no tiene pierde. Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Porque resulta que alguna vez yo usé el GPS y no le quise hacer caso y me metí una perdida. Seguro. ¿Qué me tocó? Volver al GPS. Lo que les decía, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque asimismo creo que muchos de nosotros, si no es que todos, en algún momento hemos tenido temor de perdernos en llegar al lugar más importante para todos, la eternidad. ¿Alguna vez usted no ha sentido eso? ¿Será que yo sí voy a llegar? ¿Y qué tal si yo me desvío? ¿Y qué tal si yo tomo el camino equivocado? Y esos son temores que tristemente nos han infundado la religión. Porque yo quiero decirle que así como la ilustración del GPS, Dios digamos lo que nos ha puesto un GPS mucho mayor, que nos asegura que llegaremos al destino correcto. Si Google Maps es seguro, si el GPS es seguro en esta época, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas es más seguro todavía, y lo que Dios ha puesto en nuestras vidas nos asegura que llegaremos al destino correcto. Por eso la enseñanza se titula Permaneciendo en Cristo, que de hecho creo es el centro de los 2 versículos que acabamos de leer, porque el apóstol Juan allí nos dice y nos asegura cómo es que si tú y yo de verdad hemos creído en Cristo Jesús, hermanos, no tenemos por qué tener temor. Vuelvo y le digo, es mejor que tener GPS y Google Maps, porque los datos del Señor no se acaban. Y porque el GPS del Señor no se descompone. Como le digo, quizá no conozcamos o no sepamos mucho de GPS,
pero yo sí puedo asegurarle, si está creída en Cristo Jesús, no se perderá, llegará seguro a la eternidad. Si se le descarga el celular, gracias a Dios, Dios no depende, Dios no tiene batería. La batería de Dios no se agota. Si se le descarga el celular, grave. Buena anotación. Si va a usar GPS, tenga en cuenta que el celular esté bien cargado. Ahora, de hecho, antes de ir a nuestro pasaje directamente, recordemos este versículo. Mateo 24:13, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo, dice la Reina Valera. Amén. Y es un versículo que dice la gente, ¿sí ve? Porque si usted no permanece, si usted no se mantiene firme hasta el fin, no va a ser salvo. Primero, no es lo que dice el versículo. Lo que dice el versículo es que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Sí? Y de hecho, como vamos a ver, y Dios nos asegura que nos mantendremos firmes si hemos creído en Él. Esa es la diferencia. Si tú de verdad has creído en Cristo Jesús, te mantendrás firme, te mantendrás seguro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿de quién depende? De Él. ¿De quién dependía yo para llegar ahí al almuerzo? Del GPS. ¿De quién dependemos nosotros para llegar a la eternidad? Si dependes de ti mismo, te puede pasar lo que me pasó a mí el día que intenté depender de mí mismo. Me perdí. Pero si dependemos de Él, no nos perderemos. De hecho, yo creo que ya di la enseñanza en esta mañana. Pero vayamos a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y lo primero es que, hermanos, Dios nos ha dado un GPS tan exacto. Porque ¿sabe qué nos ha dado Dios? Quiero que veamos el primer punto. La palabra. Y la palabra nos instruye. Hermanos, los cristianos tenemos la palabra de Dios. Vamos a ver esto en el versículo 26. Vamos allí. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Juan, os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Qué es lo primero que Dios nos da? El GPS, la palabra. Tenemos la palabra de Dios. ¿Crees que te están engañando? Vea la palabra de Dios. ¿Crees que te están predicando la verdad? Duda, pero vea la palabra de Dios. No dudes de la palabra de Dios, duda de todos, menos de la palabra de Dios. Nada más ayer, no sé por qué quiero contar hoy historias, pero solo como ilustración. Ayer un hermano me contaba algo muy interesante, que un hijo se subió al armario porque el papá le dijo, tírese que yo aquí lo aparo. Y entonces el niño se subió y el niño se tiró y el papá lo dejó caer. Y el niño todo aporreado le dijo, ¿por qué? Si usted me dijo que usted me iba a tener, que usted me iba a parar. Y entonces el padre le dijo, es que le quiero enseñar una lección, no confíe ni en su papá. Ahora, yo le quiero decir esa misma verdad, no confíe ni en su papá humano porque fallamos, pero en Dios sí podemos confiar. En Dios sí podemos confiar. Porque esto es importante, hermanos, podemos confiar en la palabra de Dios. Allí vemos que Dios nos ha dado su palabra para que no nos perdamos. El apóstol Juan dice, les he escrito esto sobre los que los engañan. Hermanos, ¿hay engañadores? Sí. ¿Hay gente que nos quiere separar de la verdad? Sí. ¿Alex los podría querer separar de la verdad? Podría ser. No confíen en Alex. Confíen en la palabra de Dios. Crean en Dios. Por eso siempre les he dicho, hermanos, no se queden solo con lo que decimos acá. Vaya a su casa y mire la palabra. Tenga allí su Biblia y corrobore si lo que estamos enseñando aquí es la palabra de Dios. Si no, huya, corra. ¿A dónde? A la palabra. Porque, hermanos, tú y yo tenemos la palabra y la palabra nunca nos dejará perder. Si alguien nos quisiera engañar, ya está escrito que nos quieren engañar. Y eso es hermoso. Entonces, es interesante. Si usted ha usado el GPS, es increíble. Usted se coloca los audífonos. Yo voy en la motocicleta con los audífonos. Y antes de que llegue a la esquina donde debo doblar, me dice, a 100 metros doble a la derecha. Eso es increíble. Y lo que les digo, y lo he intentado, lo he probado. Me paso una cuadra y me dice cómo volver a la ruta que debía tomar. Hermanos, pero quiere que les diga, más grande es Dios. Yo muchas veces me he equivocado. Yo en ocasiones me he desviado del camino y el GPS, la palabra de Dios, me vuelve al camino. ¿Cómo se pueden perder los cristianos entonces si tienen la palabra? Abandone la palabra, deje el GPS. Pero hermanos, le puedo asegurar, los verdaderos creyentes aman la palabra. Desean la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, lo ha leído. Salmo 119, 115. No lo tengo allí, pero me acordé de él. Hermanos, cuando usted sienta que se está desviando, vuelva a la palabra. Vaya a la palabra de Dios. Ese GPS no falla. Hermanos, y esto es lo que nos enseña la Biblia por todas partes. Recordemos este pasaje que lo usamos muchas veces, 2 de Timoteo 3:17. Está en la Nueva Traducción Viviente.
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Lo pueden ver, la palabra de Dios nos enseña. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, ¿quién es el que nos corrige? Cuando nos desviamos, la palabra de Dios nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios. Vuelvo e insisto, ¿sientes que te estás desviando? Ve a la palabra y la palabra te corregirá, te guiará, te enseñará, aún te mostrará si estás equivocado. Y dice el versículo 17. Perdón, era 16 y el otro, este es 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, ¿será que nos perderemos si vamos a la palabra? No. Por eso, hermanos, les he insistido, el deseo de nuestro corazón, y espero y ruego a Dios que sea sincero y que lo hayamos hecho hasta el día de hoy y nos lleve a permanecer, es que aquí prediquemos la palabra y solo la palabra. Porque la palabra es la única que puede hacer esto. La palabra es la única. De hecho, ¿qué dice el apóstol Pedro en la segunda carta que él escribe, capítulo 3, versículos 17 y 18? Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, lo que Pedro ha escrito. Así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. Increíble, el apóstol Pedro nos está también advirtiendo como Juan de los que nos quieren engañar. ¿Y qué dice? Ustedes ya lo saben, ahí está escrito. No hay problema, hermanos, se pueden levantar los engañadores que quieran, pero nosotros decimos, es la palabra. Por eso siempre les he insistido, no digan es que ya les dijo, a no ser que yo lo haya dicho. Porque, hermanos, lo que procuro no es decirlo yo, mejor digamos la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios no lo dice, no importa quién lo diga. Así lo diga Alex, así lo diga el Papa, así lo diga el presidente de la iglesia o no sé quién, así lo diga el ungido. Pero que lo diga la palabra de Dios, que lo diga la palabra de Dios y que sea conforme a la verdad de la palabra de Dios. Que sigue diciendo el versículo 18, en cambio crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre, amén. Pero quiero hacer algo, porque veíamos en el versículo anterior que Él dice, ya lo saben, ya lo saben. ¿Y qué es lo que Él había dicho en los versículos anteriores? Ahí mismo, versículos 16 y 17, veamos esos versículos. Dice el apóstol Pedro, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Es decir, el mensaje de la Biblia es salvación. Esto es lo que nuestro hermano amado Pablo también escribió con la sabiduría que Dios le dio. Pedro reconoció que el apóstol Pablo escribió. Entonces Pedro está diciendo, ya lo saben, yo les escribí, Pablo también les escribió, pero Pedro nos advierte algo acerca de Pablo. ¿Qué nos advierte Pedro? Versículo 17. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. El apóstol Pedro reconoció que lo que Pablo escribía era difícil de entender. Pablo tenía una sabiduría y una elocuencia únicas, pero tampoco dijo que era imposible, dijo que eran difíciles de entender. Pero ¿qué nos advierte el apóstol Pedro? Y los que son ignorantes inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Hermanos, no podemos ignorar, el apóstol Pedro nos advierte de que hay personas, puede ser que tengan las mejores intenciones del mundo. Yo estoy seguro que si alguien nos quisiera dar un consejo, yo creo que tiene buenas intenciones. Pero hermanos, para enseñar la palabra de Dios, para instruir en la palabra de Dios, no podemos ser ni ignorantes de la palabra, ni inestables o inconstantes, como dice la Reina Valera. Quiero decírselos, hermanos, y esto es una gran realidad. Si queremos hablar de la palabra de Dios, necesitamos prepararnos. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, porque podríamos torcer la palabra de Dios, ¿o no? El mismo apóstol Pedro advirtió, qué hermoso lo que Dios ha hecho con el apóstol Pablo. Gracias a Dios por el ministerio del apóstol Pablo. Pero él ha escrito cosas que son difíciles de entender. Por eso no podemos ser ni ignorantes ni inestables. Tenemos que prepararnos, estudiar, escudriñar y ver lo que la palabra de Dios nos dice, para que cuando enseñemos no torzamos las escrituras, porque si no, eso resultará en nuestra propia perdición. No podemos tomar la palabra de Dios a la ligera. Entonces la Biblia nos advierte. De hecho, allí mismo en esa misma carta anterior, en el capítulo 1, versículo 19, ahí atrásito, dice el apóstol Pedro,
debido a esa experiencia ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención ¿a qué? A lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Tú y yo como creyentes, ¿cuál es nuestro GPS? La palabra de Dios. Los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas del apóstol Pablo. No, hermanos, no le creamos a los que dicen hablar de parte de Dios si no lo hacen conforme a la verdad de la palabra de Dios. Vuelvo y les digo, si usted se aleja de ese GPS, si usted mejor apaga el GPS, ahí sí grave. Ahí sí yo no le aseguro nada. Pero si usted permanece en la palabra, le puedo asegurar, la palabra lo guiará. Pero es que, hermanos, no solamente tenemos la palabra que nos enseña, y aquí es donde quiero ir a un punto más importante todavía. Es que Dios no solamente nos ha dado su palabra. Sí, la palabra, y por supuesto la palabra, pero hay más que la palabra. Veamos esto en el siguiente versículo, en la primera parte, y es que Dios nos ha dado para que seamos guiados y estemos seguros de que llegaremos a la eternidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña. Hermanos, esto es maravilloso, es como si Dios nos hubiera dado el paquete completo. Nos ha dado su palabra y además de su palabra nos ha dado la unción del Espíritu Santo. Veamos esto en la primera parte del versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, ya lo vimos anteriormente y no quiero insistir en eso, todos los cristianos tienen la unción. No hay un tal ungido, el super ungido, no, eso es mentira, eso es falso. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos la unción, porque la unción es el Espíritu Santo. Todos lo tenemos y hemos creído en Cristo Jesús. Y no solamente esto, si alguien pensara que la unción se le va, se me fue la unción. Hay gente que dice eso, no, se le fue la unción. Pero la unción que vosotros recibisteis, y el apóstol Juan está hablando a los creyentes, que recibisteis ¿de quién? De Él, de Cristo Jesús, permanece en vosotros. Permanece en vosotros. Ahora, ¿cómo sé que tengo la unción? Estoy aquí ungido, hermanos, ya lo decíamos el otro día, estoy temblando. Estoy aquí hablando cosas que no entienden. No, eso no es unción, hermanos. El apóstol Juan dice claramente que la unción que hemos recibido permanece en nosotros y dice ¿para qué? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no mentira. ¿Qué significa esto? De hecho, quiero leerlo como lo dice la Nueva Traducción Viviente, me gusta. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Esto no significa, como muchos han creído o han pensado, de que si yo tengo el Espíritu Santo, es inútil que hayan personas que enseñen en la iglesia. Eso no es verdad. La Biblia ha dado dones a la iglesia, ha dado maestros. Lo que nos está diciendo allí la palabra de Dios es que el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando vamos a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, nos lleva a abrir la Biblia y a decir, a ver, enséñeme, pero enséñame por la Biblia. Y no necesito que alguien me diga, no, sí, esa es la verdad, créame a mí. No, el Espíritu Santo dice, no, dígame, enséñeme. Pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios me van a mostrar si lo que usted está diciendo es verdad o es mentira. Porque, hermanos, esto es muy importante. ¿Quién es entonces el que le dice, quién es el que recalcula, el que recalibra y le dice, se está desviando? El Espíritu Santo. Por eso cuando usted escucha enseñanzas, usted a veces dice, pero hay cosas como que no me suenan, yo no sé, eso como que no me cuadra. ¿Por qué? El Espíritu Santo le está diciendo, mejor mire la palabra, preste atención a la palabra, no crea todo lo que dicen, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Entonces Dios nos ha dado un paquete completo, nos ha dado su palabra y su Santo Espíritu para que el Espíritu y la palabra unidos no nos dejen desviar del camino y nos lleven seguros ¿a dónde? A la eternidad, a lo que Dios nos ha prometido. Ahora, hermanos, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Quiero ver unos versículos que en su momento ya los hemos visto, pero es necesario que los recordemos. Quisiera que recordáramos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. ¿Pueden ver lo que es el Espíritu? ¿Cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Déjeme decirle, el Espíritu Santo me inquieta por conocer la verdad.
¿Cómo sé si tengo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me da deseos de congregarme, no porque es que tengo que ir a una iglesia porque si no me pierdo, sino deseos de congregarme para escuchar la palabra y ser instruido, y aún para discernir si lo que me están enseñando eso no es la verdad. Por eso nosotros no enseñamos que yo necesito congregarme para ser salvo, no, la salvación es por gracia. Pero es importante congregarnos porque estudiamos la palabra y somos instruidos en la verdad. Aparte de eso, yo creo que el verdadero cristiano necesita el alimento espiritual, que es la palabra. Y hermanos, es hermoso cuando el Espíritu Santo nos lleva a decir amén a la palabra. Cuando el Espíritu Santo nos confirma que el que nos esté guiando en la palabra realmente esté diciendo la verdad, y al fin y al cabo sabe quién es el que realmente enseña. Aquel que está enseñando. Si estamos enseñando en este momento, si estamos proclamando en este momento la verdad de la palabra de Dios, no es Alex el que está enseñando, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le está dando este discernimiento. Y el Espíritu Santo es el que realmente lo lleva a usted a entender si lo que en este momento Alex está pronunciando es la palabra o es engaño. Esto es lo que a mí me encanta, por eso creo que los verdaderos creyentes no se perderán. Aún sé que hay cristianos en lugares donde no se está enseñando, pero ellos saben discernir. Y como el dicho, y suena feo, pero no tragan entero. Ellos mastican. Sí, ellos no tienen ningún problema en escuchar la enseñanza, pero ellos mastican. Y ellos dicen, vamos a ver si esto es verdad. Y ellos van a la palabra. Y ellos escudriñan. Y cuando es verdad, no le dan gloria a un hombre. Le dan gloria a Dios y alaban su nombre porque los está guiando en la verdad. Al fin y al cabo, si estamos hablando aquí la palabra de Dios, yo no estoy trayéndoles nada nuevo. Les estoy hablando lo que está escrito. Ni siquiera yo les estoy enseñando, el Espíritu Santo les está enseñando. Por eso dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero los que no son espirituales, en otras palabras, los que no tienen el Espíritu Santo no pueden recibir esas verdades. ¿De parte de quién? Del Espíritu de Dios. Yo me puedo desgastar enseñándole a la gente y si no tiene el Espíritu Santo no va a entender nada. Pero es que yo le he hablado y le he hablado y le he hablado. Hermano, sígale hablando, pero mejor confíe en que el Espíritu Santo hará la obra. Porque si el Espíritu Santo no hace la obra, hermano, usted se podrían inventar un programa de computadora que nos meta la Biblia en la mente. Y eso no cambiará nuestros corazones. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, Él nos da sed por la palabra. Él nos da hambre por la verdad. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Venga, ¿y por qué yo sí lo entiendo y el que dice ser ungido no lo entiende? Bueno, es que el que dice ser ungido tiene una unción falsa. Porque todos somos ungidos. Ahí es donde vamos, hermanos. El más grande no es el que dice ser ungido y se para a decir, hermanos, hoy les traigo una revelación de parte de Dios. ¿Cómo que una revelación de parte de Dios? No, abra la Biblia y muestre las verdades. Dios ya nos dio su revelación completa y todos podemos entenderla. Hermanos, es que lo que Dios me dio solo me lo dio a mí. Y algunos hasta dicen, traiga una buena ofrenda para yo revelarles ese secreto. Le vendo esta unción fresca. No, hermanos, ya tenemos la unción y tenemos la verdad, la palabra de Dios. ¿Sí? Amén, gloria a Dios por eso. De hecho, me encanta lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. El apóstol Pablo dice esta verdad maravillosa. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Así está en la Nueva Versión Internacional. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Hermanos, pero ¿cómo nos vamos a llenar del Espíritu? Vayamos al siguiente versículo. Nos dice, miren hermanos, ¿quiénes son personas llenas del Espíritu? Anímense unos a otros con salmos. Una persona llena del Espíritu es una persona llena de la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu es que cuando tú estás en una dificultad, Él te habla la palabra, Él te abre un salmo. Sí, hermanos, con himnos y canciones que espirituales. Hermanos, las verdaderas canciones espirituales, las canciones no son las que nos emocionan. ¿Alguna vez usted ha dicho, ay, hace tanto que no siento la presencia de Dios? Son emociones, hermanos, yo lo he dicho y lo quiero repetir. Yo no estoy en contra de las emociones. Dios nos dio las emociones. Yo lloro, yo me emociono. Yo se lo puedo asegurar, si usted viviera conmigo a veces pensaría que estoy loco. Pregúntele a mis padres. Mi mamá a veces dice, claro que ella ya sabe que no es que estoy loco, lo que pasa es que a veces me ve riéndome solo. A veces es porque estoy frente a la pantalla, ¿cierto? Pero muchas veces es porque estoy pensando en esas verdades y me emociono. A veces lloro de alegría. Hermanos, yo les tengo que decir que muchas veces yo me contengo acá porque me da pena llorar delante de ustedes. Pero no sabe cuántas veces
estudiando estas enseñanzas, Dios toca mi corazón y lo hace siempre, pero a veces me quebranta y lloro solo en mi cuarto y alabo a Dios. A veces me pongo a cantar y me emociono. Pero hermanos, qué maravilloso cuando lo que nosotros aún cantamos realmente es espiritual, es decir, viene de la verdad, de la palabra de Dios. Porque usted puede hasta encontrar canciones muy bonitas que lo emocionan, pero nada que ver con la verdad de la palabra. Usted puede hasta decir, uy, sí, estoy aquí emocionado, estoy sintiendo la presencia de Dios, aleluya. Y solo ser una emoción. Pero hermanos, le hago una pregunta. No es la unción, no es la presencia de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo realmente tomando dominio de nuestros corazones, llevándonos a vivir en obediencia y en santidad. Puede ser que tú hace días que no lloras, pero honras a Dios, lo amas, sigues confiando en Él, lo obedeces. Esa es la unción, que no solamente lleva la palabra a tu corazón, a tu mente, sino a tu corazón, y lo lleva a que se exprese en todo lo que tú eres. Entonces miren, hermanos, más bien que animémonos con salmos, con himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor en el corazón. Esa es una persona llena del Espíritu Santo, llena de la verdad de la palabra, que hasta quiere cantar una canción, pero quiere que esa canción hable de las verdades de Dios. Hermanos, qué maravilloso cuando la unción hace eso en nuestras vidas. De hecho, quiero que vayamos allí mismo en Efesios al capítulo 6, siguiente capítulo, y veamos lo que dice el versículo 17 y el versículo 18. Está allí en la traducción en lenguaje actual. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda, ¿qué? La palabra de Dios, que es la espada de ¿qué? Del Espíritu. Cuando tú estás empoderado por el Espíritu Santo es porque tienes ¿qué? La espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, vuelvo y le insisto, no es el que tiembla, no es el que se cae, sino es una persona que a cada circunstancia de la vida aplica la palabra de Dios. Está triste, sí, nos entristecemos, pero como el salmista dice, ¿por qué andaría angustiado? Mejor confiaré en Dios. Es una persona que cuando está en angustia, dificultad, va y ora y descansa en Dios. Es una persona que dice, voy a leer la palabra de Dios. Y va a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente porque estoy contigo. ¿Pueden ver? Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué pasa? Esa tristeza se cambia en gozo porque la palabra de Dios renovó sus fuerzas. ¿Ve? Tomó la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces, hermanos, ¿cómo sé yo que estoy aquí ungido? ¿Cómo podemos estar todos ungidos? Porque amamos esta verdad y nos deleitamos en esta verdad. Si en esta mañana estamos enseñando la palabra de Dios, puedo estar seguro de algo. Si tienes el Espíritu te lleva a estar gozoso con esta verdad. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu te está diciendo, yo estoy en ti y te voy a guiar todos los días en la verdad de la palabra y te voy a llevar seguro a la eternidad. Nos perderemos, nos desviaremos del camino. Aunque nos desviemos, ¿sabe qué va a hacer el buen pastor? Su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿Sabe qué va a hacer el buen pastor si nos descarriamos? El buen pastor va a dejar las 99 y va a ir por la oveja descarriada. ¿Pueden ver? Es seguridad, es confianza. Y eso llena de alegría y de gozo nuestros corazones. Por eso dice el versículo 18. No se olviden de orar y siempre que oren, dejen que el Espíritu Santo los dirija, que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Esto nos enseña que debemos orar cada ¿cuánto? Todo instante. Porque usted va a hacer algo y usted dice, Señor, guíame. Usted va para el trabajo y usted dice, Señor, que hoy yo pueda hacer esto para tu gloria. Usted se enoja y dice, Señor, controla este enojo. No oramos en todo tiempo. Sí, lo he dicho muchas veces, es bueno y gracias a Dios cuando sacamos un tiempo y estamos a solas, ese tiempo es maravilloso. Yo no sé si usted lo disfruta, pero yo lo disfruto. Pero el verdadero cristiano no solamente ora por la mañana cuando se levanta y por la noche al acostarse, el cristiano ora en todo momento. Hasta me parece interesante, el verdadero cristiano está a veces haciendo su trabajo y hasta empieza a cantar ahí en la mente, en el corazón y alabar a Dios y gracias Dios. O está angustiado y dice, Señor, ayúdame. Señor, fortalece. Señor, esta situación. Hermanos, oramos en todo momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. No somos ungidos porque nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana y oramos una hora diaria. Gloria a Dios si hacemos eso, gloria a Dios, démosle la gloria a Dios. Y más bien no toquemos trompeta, mejor cerremos la puerta y que nadie se dé cuenta. ¿Sí? De verdad, a veces parece más orgullo cuando hablamos de esa manera. Si a usted le gusta orar a esa hora y le gusta orar 1, 2, 3 horas, qué bueno, hágalo y disfrute. Eso en la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué sucede muchas veces? Mira al otro, ¿usted cuánto ora? ¿Para qué? Para compararse y sentirse mejor.
No, hermanos, el Espíritu Santo no nos lleva a ese orgullo espiritual, el Espíritu Santo nos lleva a una humildad, porque si yo oro 2 horas es porque lo disfruto. Y si el otro ora 5 minutos, gloria a Dios, disfrutará esos 5 minutos. Gracias a Dios que yo disfruto orar 2 horas, cierto. Pero hermanos, más bien los verdaderos cristianos disfrutamos todo momento, porque sabemos que en todo momento estamos en la presencia de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Sí? El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está en nosotros. Está en nosotros. La canción ya está modernizada. La atmósfera cambiando está. Es evidente tu mover. Y después muévete en mí. No. Hoy podemos decir, no, el Espíritu no está en este lugar. El Espíritu no se mueve en este lugar. Él se mueve en nosotros. Porque si el Espíritu está en este lugar y se mueve en este lugar, si cuando usted entra aquí siente que la atmósfera cambió, ¿qué pasa cuando sale de este lugar? Se le fue. Por eso usted desea volver a este lugar, no a escuchar la palabra, sino a sentir la misma emoción. Pero qué maravilloso cuando nosotros decimos, no, el Espíritu Santo está en mí, sea que sienta que la atmósfera cambió o no, sino que aun cuando salgo de aquí, el Espíritu sigue conmigo. Amén. La unción no se va, la unción que permanece en vosotros. Entonces, hermanos, no necesitamos ir a un lugar para ser llenos del Espíritu Santo. Podemos serlos todos los días. Recuérdese la verdad de la palabra de Dios. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 26, y creo que esto corrobora esta verdad, dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Usted cree que cuando es débil el Espíritu Santo lo dejó? Antes en su debilidad es cuando el Espíritu Santo más lo ayuda. ¿Se ha sentido usted alguna vez débil? ¿Pero por qué sigue confiando en Dios? Hermanos, si Dios nos dejara en nuestras propias fuerzas, hace rato que lo hubiéramos abandonado. Pero antes en nuestra debilidad el Espíritu nos ayuda. De hecho, Pablo dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hasta cuando oramos, ¿usted a veces no le ha pasado? Usted quiere orar y usted ni sabe a veces qué orar. O usted le dice, Señor, no sé qué pedirte en esta situación. No sé si pedirte que quites el problema o que me des fuerza. No sé qué pedirte. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? No se preocupe, el Espíritu Santo está intercediendo por usted con gemidos indecibles. Lo que usted no puede expresar con palabras, el Espíritu Santo sí lo expresa delante del Padre. Es hermoso, es maravilloso. Por eso en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, allí en la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios dice algo hermoso. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. ¿Cuál es la garantía que tenemos? El Espíritu. Entonces el Espíritu no está en este lugar, el Espíritu es mi garantía, está en mi corazón. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ahora pregunto entonces, ¿cuánto hace que usted no siente la presencia de Dios? No, ya no se vuelve a preguntar eso. Más bien recuérdese todos los días, tú estás en mí. Espíritu Santo, tú estás en mí. Sí, esa es la verdad. ¿Qué dice el versículo 14? Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que sabe que es salvo por gracia. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Si usted ha creído en Cristo, tiene el Espíritu Santo y es la garantía de que usted es salvo. ¿Y que dónde va a llegar? A la eternidad. Podríamos decir, el Espíritu Santo obviamente es una comparación muy baja, pero es como si fuera el GPS de Dios. Obviamente, como les decía, uno que no falla, uno que no se descarga, uno que no necesita plan de datos, sino uno que nos ha sido dado, porque es Dios mismo asegurándonos que llegaremos al destino que Él nos ha marcado. Esto nos lleva al último punto, porque quizá es para mí el más importante. ¿Qué nos ha dado entonces Dios para que no nos perdamos? Su palabra y su Espíritu Santo. Él nos da su palabra, y ¿qué hace el Espíritu? Toma esa verdad y la aplica a nuestros corazones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero todo lo hace ¿para qué? Con un propósito, y es dirigirnos a Cristo. Todo lo que hace el Espíritu, todo lo que el Espíritu enseña es para dirigirnos a Cristo. ¿Somos dirigidos a quién? A Cristo. Veamos esto en la última parte del versículo 27. Quiero volver a leerlo todo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, que nunca se le olvide eso. El Espíritu Santo nunca se va de su vida. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Qué es lo que la unción enseña? Permaneced en Él. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona ungida, una persona que ama la palabra de Dios, sabe que la Biblia y el Espíritu Santo apuntan a una persona y solo a una, a Jesucristo.
Porque al fin y al cabo, hermanos, ¿a dónde es que nos estamos dirigiendo? A la eternidad, donde le veremos cara a cara. Yo le puedo asegurar algo. Bueno, o más que asegurar, yo le puedo decir algo. Es posible que sus finanzas se pierdan. Es posible que su salud se pierda. Es posible que las cosas materiales se pierdan. Pero lo que sí le puedo asegurar por la palabra de Dios es que si usted tiene la verdad de la palabra, el Espíritu Santo, usted no se perderá, porque el Espíritu, la palabra, nos guía, nos lleva a permanecer en Él. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Según esa unción, que es el Espíritu, según esa verdad que es la palabra de Dios, si está en sus vidas, ¿qué es lo que ella enseña? Permanezcan en Él. Ella nos enseña cómo permanecer en Cristo Jesús. El que persevere hasta el fin será salvo, por supuesto que sí. ¿Cómo permaneceremos? ¿Cómo perseveraremos? ¿Cómo llegaremos al final? La palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y los tenemos, por la gracia de Dios. Hermanos, esto es maravilloso. De hecho, esto es lo mismo que el Señor Jesucristo nos advirtió. De hecho, nos dijo en Juan 16, 14, allí está en traducción al lenguaje actual. También les hará saber, está hablando acerca del Espíritu, todo acerca de ¿quién? De mí. Y así me honrará. Hermanos, ¿qué es lo que hace la unción? Toma la palabra de Dios y nos habla ¿de quién? Del Señor Jesús. Por eso les he dicho varias veces, hermanos, es que Dios me dio una palabra para ti en esta hora, mi hermano. Ese problema se va a solucionar. No, eso no es la unción, ni es la palabra de Dios. Puede que se solucione, puede que no. La verdadera unción nos dice esto: que Dios es tu Salvador, que Jesucristo es tu Salvador, y que tú vas a aprender más acerca de Cristo y que tú vas a vivir para honrar a Cristo. Eso es lo que hace la unción. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la verdad, que es llevada ¿a qué? A honrar a Cristo. Por eso dice allí mismo en Juan, un capítulo anterior, capítulo 15, versículo 26: a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de ¿quién? De mí. Una persona llena del Espíritu Santo habla de Cristo. No habla de cosas materiales. No habla de prosperidad. No habla de milagros. No, hermanos. Una persona llena del Espíritu Santo no es el que dice declárelo, porque las palabras tienen poder. Diga que ese problema se va, échelo fuera. No, hermanos, si es la voluntad de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que puede dar testimonio de Cristo Jesús y habla de Cristo Jesús con verdad, porque el Espíritu habla acerca de Cristo Jesús, apunta a Cristo Jesús. Allí la palabra de Dios nos enseña algo hermoso en estos últimos dos versículos. Con estos dos versículos quiero terminar. En la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, y me encanta como lo dice la traducción al lenguaje actual. Y prestemos mucha atención a este versículo, y como les digo, con este versículo quiero terminar. Dice: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¡Qué glorioso! Ese es el Espíritu Santo. Hermanos, ¿de qué me sirve caerme, hablar aquí cosas que ustedes no entiendan y decir que es el Espíritu Santo, cuando luego voy a vivir contrario a la verdad de Dios? No, una persona llena del Espíritu Santo puede ser que no se caiga, que no hable cosas raras, que no tiemble, puede ser que no experimente cosquillas o un vientecito ahí todo chévere. Una persona llena del Espíritu Santo es que por la verdad de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo cada día está siendo transformada, la imagen de Cristo se está pareciendo más a Él, obra conforme a la verdad de Dios. Amén. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Pregunto, ¿quieres ser lleno cada día más del Espíritu? Amén. Porque la unción está en ti, pero necesitamos que nos llene cada día más, que nos controle cada día más. ¿Qué estamos haciendo en esta hora, en este lugar? Llenándonos de la verdad de la palabra de Dios para decirle: Señor, yo quiero vivir esta verdad. Amén. Y más bien confiando en que Él, su Espíritu, su palabra, nos guiará seguros a la eternidad. Pregunto entonces, para concluir, ¿permaneceremos en Cristo? Amén. Sí, si tenemos su palabra y si tenemos su Espíritu. ¿Amas la verdad de la palabra de Dios? ¿Te deleitas en esa verdad? ¿Sí? ¿Quién te mueve a eso? El Espíritu Santo. ¿Quieres vivir para Cristo? ¿Quieres cada día parecerte un poquito más a Él? Amén. Sí, tú puedes decir: es que me hace falta mucho. Bueno, la palabra de Dios lo dice. Es que cada día la palabra y el Espíritu nos está conformando.
Puede ser que ya todavía no somos perfectamente como Cristo, pero cuando uno mira su vida, uno dice, sí, el Espíritu me ha venido transformando y cambiando. Amén. Sí, no lo he logrado ya, pero gloria a Dios. Ahora, lo más hermoso es que cuando entendemos esta verdad, le damos la gloria esa a Él. No soy yo el que me cambio. ¿Ves áreas en tu vida donde necesitas cambiar? ¿Qué necesitas? Esforzarte y decir, te voy a proponer, este año sí cambio. ¿Sí? No, hermanos, mejor digámosle, Señor, lléname con tu Espíritu. Sígueme alimentando de tu verdad y que tu Espíritu y verdad me transformen y me cambien, porque la seguridad está en tus manos y yo quiero llegar seguro hasta el final. Señor, ese carácter mío que no me deja, Señor, tú puedes cambiar. Voy a descansar, tu unción me va a llenar. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es paciencia. ¿Sí? ¿Te sientes triste y angustiado? Sigue, permanece en la palabra y sigue confiando que el Espíritu Santo te llena cada día para parecerte más a Cristo. Entonces quiero hacer una pregunta para terminar. ¿Cómo se puede perder una persona que está siendo instruida en la palabra de Dios? ¿Cómo se puede perder una persona que está siendo instruida y transformada y cambiada cada día por el Espíritu Santo y que está siendo todo el tiempo dirigida a Cristo Jesús y conformada a su imagen? ¿Se puede perder? No, si Dios mismo es el que hace esto con sus hijos. Dios mismo nos asegura nuestra permanencia en Cristo. Dios nos asegura que comenzó una obra y la concluirá. Amén. ¿Cuál es nuestro lugar de destino? La eternidad. Y si permanecemos en Cristo por su Espíritu y su palabra, podemos estar seguros. Allá llegaremos. Amén. Yo a veces tengo mis dudas con el GPS de Google Maps, pero con este no. Con este no. Y espero que usted no tenga dudas. ¿Quiere usted darle gracias a Dios por esta verdad? Amén. Por esta seguridad que Dios nos recuerda en Cristo. Oremos a Dios, Padre Celestial. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas nuestra gran necesidad de seguir en tu verdad, en tu palabra. Padre Santo, te pedimos que tú sigas permitiéndonos el privilegio de congregarnos en tu nombre para estudiar tu palabra, pero para dejar que tu Espíritu nos guíe y nos enseñe. Señor, que nuestra vida, no solamente en este tiempo en el que estamos estudiando, sino cuando salgamos de ese lugar, en todo momento y en toda circunstancia, sea tu Espíritu guiándonos, Señor, sea tu verdad, tu palabra transformándonos y cambiándonos. Hoy entendemos que la salvación es segura porque la salvación no solamente no es ir al infierno al final, sino que la salvación es que tú nos has transformado y nos has cambiado. Y no iremos al infierno porque tú nos estás llevando seguros. De hecho, Señor, nuestra más grande seguridad es que aunque nos desviáramos en algún momento, tú nos vuelves al camino, porque tu Espíritu actúa en nuestras vidas. Más bien te pedimos, Señor, danos más hambre y sed de la verdad de tu palabra, que nosotros deseemos conocer más tu verdad para ser transformados y cambiados a la imagen de Cristo Jesús. Señor, de hecho en este momento colocamos en tus manos esas áreas de nuestra vida que todavía necesitan ser transformadas y cambiadas. Nosotros hoy entendemos que necesitamos ir al espejo de la palabra para ver todas esas imperfecciones, pero descansamos y confiamos en la obra de tu Espíritu Santo, aplicando la verdad de tu palabra para que seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y tú nos transformas de gloria en gloria por el poder de tu Espíritu, para llevarnos seguros a la eternidad y un día presentarnos delante tuyo, sin mancha, sin arrugas, sin imperfección. Pero hoy reconocemos que esta obra es tuya, por eso te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. En nombre de Cristo Jesús te pedimos y descansamos. Amén y amén.